Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso de Logística y Supply Chain. En este módulo vamos a hablar acerca de las definiciones básicas de logística y supply chain, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar con las preguntas básicas y fundamentales. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entendemos por logística y qué entendemos por supply chain? ¿Cuál es la diferencia entre logística y supply chain? Muy bien, entonces vamos a pasar a definir los conceptos básicos de logística y supply chain. Lo que entendemos nosotros por logística es la ciencia cuyo objeto de estudio es el flujo de materiales en una empresa. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar, los que trabajamos en logística y los que trabajamos en una gerencia de logística, nos vamos a enfocar en el flujo de materiales. Entonces la pregunta primera es, bueno, ¿y qué es el flujo de materiales? ¿Qué necesitas para hacer fluir los materiales, ¿no? El flujo de materiales está relacionado con el movimiento de los materiales, ¿no? El movimiento de los materiales, y vamos a decir, a lo largo de una cadena de suministro, ¿no? Y esto lo vamos a definir después, pero en términos generales, la logística se enfoca en el flujo de materiales en una empresa específica, en una empresa de la cadena de suministro, mientras que la cadena de suministro se enfoca en el flujo de materiales en todas las empresas que conforman la cadena de suministro. Esa es una primera gran diferencia, ¿no? Pero antes de pasar a ser más detallados con los conceptos de cadena de suministro, vamos a terminar de redondear el concepto de logística. Entonces nosotros estamos diciendo que logística se encarga del estudio del flujo de materiales. La pregunta es, ¿qué requerimos? ¿Qué necesitamos para hacer fluir los materiales? Entonces vamos a nuestro cuaderno de trabajo, señores, y vamos a ver qué es lo que vamos a entender qué es lo que necesitamos para hacer fluir los materiales. ¿Ok? Ok, señores, estamos en nuestro cuaderno de trabajo y vamos a decir lo siguiente. ¿Ok? Para cualquier empresa, hacer logística significa mover los materiales, preocuparse del movimiento de los materiales. Y para preocuparse o para hacer el movimiento de materiales, para ejecutar la labor del movimiento de materiales, en primer lugar, lo primero que necesitas es el material. Entonces, el material es estudiado dentro de un capítulo nuestro, es el objeto principal de estudio de lo que nosotros llamamos la gestión de inventarios, ¿no? Es decir, vamos a decir acá, para hacer fluir materiales necesitamos el material, es decir, necesitamos de la gestión de inventarios, lo que vamos a estudiar con el nombre de gestión de inventarios. Pero bueno, muy bien, ya tenemos el material, es decir, ya tenemos el inventario, ya tenemos el stock. Una vez que tienes el stock, ¿qué es lo que sigue a continuación? Bueno, hay que moverlo. Y para moverlo, ¿qué necesitas? La segunda área clave en logística son los medios de transporte, ¿no? Los medios de transporte se relacionan con los vehículos o las unidades de transporte que van a mover estos materiales a lo largo de la cadena de suministro, a lo largo de las distintas empresas que trabajan en la cadena de suministro. Entonces, ya tienes el stock, ya tienes el medio de transporte o el vehículo de transporte. ¿Qué más necesitas para hacer fluir los materiales? El otro elemento clave que necesitas para hacer fluir los materiales, necesitas un lugar donde estén los materiales a la espera de ser movidos a la siguiente etapa de la cadena. Esos lugares se llaman los almacenes. Entonces, el siguiente concepto clave, la siguiente área clave es la gestión de almacenes. Entonces, con estos tres elementos, estos son los tres elementos principales que integran lo que se llama la logística. Es decir, la logística, lo pongo en mi libro, está compuesto por tres áreas claves. ¿Cuáles son las áreas claves? Las áreas claves son, vamos a ponerlo mejor, aquí dice, las áreas claves son la gestión de inventarios, la gestión de inventarios, la gestión de medio de transporte y la gestión de almacenes. Todos estos elementos
los necesitas para hacer logística. De todas maneras necesitas el stock, de todas maneras necesitas el medio de transporte y de todas maneras necesitas un almacén como punto de paso. O sea, de todas maneras lo vas a necesitar. Ahora, estos tres elementos se combinan de manera distinta para resolver otros dos problemas importantes también y que en mi libro Cadena de Suministro y Logística, publicada por la Universidad Católica, denomino las áreas funcionales, ¿no? Las áreas claves y las áreas funcionales. ¿Qué áreas funcionales hablamos? Estos tres elementos se organizan para resolver el problema del abastecimiento o las compras, ¿no? Es decir, estos tres elementos, para comprar, ¿qué necesitas? Necesitas el stock, necesitas un medio de transporte y el producto se va a mover entre dos almacenes. Entonces, compras, el área de compras, el área funcional de compras, o también llamado compras o abastecimiento, o también llamado o inbound en las empresas, ¿no? Requieren estos tres elementos para hacer fluir los productos en una empresa. ¿Ok? Este es el área de compras. Ahora, luego, también en cualquier empresa, vamos a decir, para la empresa X, el gerente de logística administra dos flujos. En primer lugar, lo que conocemos con el nombre de la logística entrada o el flujo entrante. El flujo entrante es esto: compras, abastecimiento o inbound. Inbound, ingreso de productos. ¿Y cuál es el otro flujo importante? El flujo de la salida. La logística de salida. La logística de la salida está relacionado con, aquí lo vamos a poner, en color rojo, lo vamos a poner de la siguiente manera. La logística de salida también requiere, lo vamos a poner así, también requiere de estos tres elementos claves. La logística, le llaman la logística de salida o distribución o outbound. ¿No? Entonces, estos tres elementos claves se vuelven a juntar para resolver el problema de la logística de la salida, ¿no? De logística de salida. ¿Ok? Entonces, eso es logística. Logística es el estudio del flujo de materiales en una empresa, para una empresa. ¿Cuál es la diferencia con supply chain o cadena de suministro? Supply chain o cadena de suministro se encarga del flujo de materiales a lo largo de muchas empresas que están conformadas desde el proveedor de materias primas hasta el consumidor o cliente final, en donde el acento, en donde el sesgo, en donde el fuerte matiz está relacionado con la coordinación y colaboración entre muchas empresas. Entonces, ¿cuál es el concepto de supply chain y qué concepto vamos a usar de supply chain o de logística y cuál es la estructura que nos va a acompañar y nos va a guiar como una brújula del curso a lo largo de todas estas sesiones? ¿Cuál es ese concepto que vamos a emplear? Es el siguiente. Vamos a entrar nuevamente a nuestro cuaderno de trabajo y vamos a añadir una página. Muy bien. Y vamos a decir lo siguiente. Cadena de suministro o supply chain tiene la siguiente estructura, ¿no? Por definición, estudia el flujo de los materiales de extremo a extremo en la cadena, a lo largo de muchas empresas. ¿Y cuáles son estas empresas? ¿Y cuál es el extremo a extremo de la cadena? Entonces vamos a decir, la cadena de suministro está conformada por, lo vamos a poner en lapicero negro, listo, aquí estamos. La cadena de suministro está formada por proveedores que abastecen a fabricantes, vamos a decir proveedores de materias primas. Esta es una abstracción, ¿no? Porque en realidad existen proveedores de primer nivel que abastecen a fabricantes, pero esos proveedores de primer nivel se abastecen de proveedores de segundo nivel y esos proveedores de segundo nivel se abastecen de proveedores de tercer nivel. Esto es una simplificación, una abstracción de la realidad. Proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas o retails y consumidor o cliente final, ¿no? Esta es la cadena, esta es la estructura que vamos a usar en el curso y esto es lo que les va a acompañar a ustedes en todo el curso. Esta es la estructura de la cadena de suministro. Las siguientes etapas: proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas,
consumidor o cliente final. Estos son los eslabones de la cadena de suministro. ¿Y la cadena de suministro qué resuelve? El flujo de productos a lo largo de todo esto. Pero luego vamos a ver en unas cuantas diapositivas más adelante que en realidad no solamente hay un flujo de productos, sino hay muchas cosas. Hay 3 flujos básicos, ¿no? Pero lo principal es que el objeto de estudio de la cadena de suministro es el flujo de los productos a lo largo de todos los eslabones de la cadena de suministro. En realidad, en cada uno de estos eslabones de la cadena de suministro, ustedes van a encontrar los mismos 3 elementos claves. Inventarios, todos estos eslabones tienen inventarios, almacenes y medios de transporte, ¿no? A excepción del consumidor cliente final y luego aquí. Pero todos estos 3 elementos se van a juntar en las compras y en la distribución, lo que hemos visto anteriormente. Entonces, señores, dicho esto, y antes de cerrar este cuaderno de trabajo, quiero recalcar nuevamente que el acento está en la coordinación y colaboración, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con muchos ejemplos a lo largo de todo el curso, pero yo les puedo anticipar lo siguiente. Les puedo anticipar que, por ejemplo, no es colaborar ni es coordinar. Por ejemplo, si un distribuidor emite una orden de compra a un fabricante, ¿no? Y la orden de compra dice, fecha de entrega, 25 de enero. Y el fabricante, faltando 2 días, lo llama al distribuidor y le dice, ¿sabes qué? No puedo cumplir con la fecha de entrega que me pusiste, el 25 de enero. ¿Sabes qué? Por favor, coordinemos para que pueda entregarla el 27 o el 28 de enero. ¿Ok? Entonces, bueno, el distribuidor dice, muy bien, voy a colaborar contigo. Y te voy a mover la fecha de entrega al 27 de enero. Ese es justamente un ejemplo de lo que no estudiamos acá. Ni coordinación y colaboración no significa, no está relacionado con esos conceptos que les acabo de conversar. La coordinación y colaboración está relacionada con la implementación, y lo vamos a ver, de modelos para la toma de decisiones, ¿no? Es algo mucho más fuerte, es algo mucho más duro, mucho más denso. Cuando hablamos de coordinación y colaboración, hablamos, por ejemplo, BMI o Vendor Managed Inventory, inventarios gestionados por el proveedor, CRP, Continuous Replenishment Programs. Son modelos o son metodologías que implementadas entre cada par de eslabones de la cadena de suministro, por ejemplo el SCORE también es un modelo, implementadas entre cada par de eslabones de la cadena de suministro, pueden decir, ¿no? Su implementación puede decir, muy bien, sí, estás coordinando y colaborando en la cadena de suministro. Lo otro no es coordinación y colaboración. O sea, cuando hablamos aquí de coordinación y colaboración, vamos a hablar de modelos, vamos a hablar de metodologías para la coordinación y colaboración, cuya implementación te puede decir, muy bien, si estás haciendo supply chain, eso es supply chain, ¿no? Y eso te permite ganar más dinero, ¿no? Porque recuerden ustedes que estas empresas se juntan, coordinan y colaboran para ganar más dinero, reducir costos, con lo cual, vendiendo al mismo precio, tienes un margen mayor, o satisfaciendo mejor las necesidades de tu cliente, te permite elevar un poco más el precio, manteniendo la misma estructura de costos, con lo cual también estás ganando mucho más. No, entonces vamos a sus diapositivas, señores, vamos a las diapositivas y vamos a ver qué les tengo listos, qué les tengo preparados. Muy bien, señores. Entonces vamos a revisar sus diapositivas y vamos a ver. Muy bien, ¿cuál es el concepto de la logística? ¿Cuál es el concepto de logística? En 1985, el Council of Logistics Management define la logística como es la parte de la gestión de la cadena de suministros, ¿no? Y esto se puede ver claramente porque logística es la gestión del flujo de productos en un eslabón, en una etapa de la cadena de suministro. La cadena de suministro es mucho más larga, entonces es una parte de la gestión de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes, ¿correcto? Entonces, esa es la definición de logística. En 2005, 20 años después, se da
una de las primeras definiciones formales acerca de supply chain, ¿no? Todo el mundo hablaba de supply chain, pero bueno, no había una decisión formal. El Council of Supply Chain Management Professional, estos señores se juntan, que en realidad estos señores vienen del Council of Logistics Management. El Council of Logistics Management, el 2005, se reinventa. Estos señores se reinventan y dicen, ya no somos Council of Logistics Management, ahora nos vamos a llamar Council of Supply Chain of Management, Supply Chain Management Professionals, ¿no? Se reinventan porque se dan cuenta de que el mercado, las necesidades de la empresa van mucho más allá de una gestión aislada del material, ¿no? Las empresas, para ganar más dinero, necesitan coordinar entre muchas empresas, ¿no? Dicen que la competencia ya no es entre las empresas, sino entre cadenas de suministro, y luego van a decir entre cadena de países, ¿no? Pero luego, regresando a nuestro concepto, es decir, la necesidad del mercado obligaba a los académicos a estudiar cómo haces para gestionar el flujo de productos, pero de extremo a extremo en la cadena. Entonces, estos señores se reinventan, fundan el Council of Supply Chain Management Professional y definen. La gestión de la cadena de suministro engloba la planificación y gestión de todas las actividades involucradas con el abastecimiento. Muy bien. Transformación y la gestión de todas las actividades logísticas. No solamente aquí hablamos de compras, que es parte de la logística. Transformación, primera diferencia, ¿no? Transformación, estamos hablando de las áreas de producción o la gerencia de producción, es decir, por lo general, ¿no? Las buenas prácticas dicen de que la gerencia de producción debe ser parte de la gerencia de supply chain, con lo cual el gerente de supply chain va a obtener o va a tener mucho peso en una empresa, y la gestión de todas las actividades logísticas y la logística tradicional. Importante también, incluye la coordinación y colaboración con los socios de canal. Esto es súper importante, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la coordinación y colaboración con los socios de canal. Los socios de canal se refieren justamente a lo que hemos visto anteriormente como aquellos participantes, aquellos involucrados en la cadena de suministro que van desde proveedores hasta el consumidor o cliente final, pasando por fabricantes, distribuidores, etc. Los cuales, aquí está, los cuales pueden ser estos señores. En esencia, la cadena de suministro integra la gestión del abastecimiento y la demanda al interior y a través de las compañías, ¿no? Integra la demanda al interior y a lo largo de las compañías, ¿no? Esta es la diferencia fundamental con relación a Supply Chain Management, a diferencia de la logística, ¿no? La logística es una parte de la cadena de suministro. La cadena de suministro es un todo mucho más grande, cuyo acento es la coordinación y colaboración, que es logística más producción, ¿no? Orientadas para coordinar y colaborar y gestionar adecuadamente la demanda, mejorar los ingresos de la empresa. Entonces, la cadena de suministro es algo bastante complejo, ¿no? Y para poder entenderla en esta primera sesión, porque luego vamos a ver metodologías en las subsiguientes sesiones, para poder entender la logística necesitamos formas de interpretar la logística, perspectivas que nos permitan acercarnos al concepto de logística y al concepto de supply chain o de cadena de suministro, que es algo mucho más complejo aún, ¿no? Entonces, yo he seleccionado 4 perspectivas, 4 formas para entender la cadena de suministro, ¿no? 4 formas para entender esto. En primer lugar, perspectiva de los stakeholders, que ya de alguna manera se los he presentado. Perspectiva de los flujos, qué flujos hay en la cadena de suministro. Perspectiva de los procesos, vamos a hablar del modelo SCORE. Y finalmente, perspectiva de ciclo y el límite push y pull o límite empuje-tirón. ¿Ok? ¿Cuál es la perspectiva de los stakeholders? Ya lo hemos visto. Proveedores que abastecen a fabricantes, estos a distribuidores, estos a minoristas y que llegan al consumidor o cliente final. Entonces, esta es una representación de la cadena de suministro, simple y abstracta, pero no es la cadena de suministro en sí. La cadena de suministro en sí es algo mucho más compleja. En realidad, esta definición es bastante limitada porque induce al que lee, al que interpreta esta definición, a cierta linealidad, ¿no? ¿Qué tipo de linealidad? Es decir, bueno, es un proveedor que abastece a un fabricante, distribuidor, cuando esto en realidad es algo mucho más complejo, ¿no? En realidad todos están mezclados porque el proveedor de un fabricante también abastece al competidor de ese mismo fabricante y muchas veces los fabricantes están mezclados entre sí. Algunas veces los fabricantes, distintos fabricantes compiten entre sí, otras veces colaboran y también hay colaboraciones entre cliente y proveedor, entre mismos competidores, y esto es algo mucho más complejo en realidad.
¿no? Es algo así como esto, ¿no? Esto es una simplificación básica de una realidad compleja, pero necesitamos esto para construir modelos. O sea, los modelos es una representación simplificada, es una abstracción de la realidad. ¿No? Un modelo es una representación, ¿no? Es una representación, una descripción de una realidad mucho más compleja. Y nosotros necesitamos los modelos para tomar decisiones, ¿no? Es decir, pero el modelo, y aquí hay un punto importante, ¿el modelo es la cadena de suministro en sí? No, el modelo no es la cadena de suministro en sí, pero te ayuda a representarla y además a tomar decisiones relacionadas con esta cadena de suministro. Entonces, aquí se puede hacer una analogía bastante interesante, ¿no? Dicen, los modelos son a la cadena de suministro lo que un mapa es un territorio. ¿El mapa es el territorio? No, pero ¿te ayuda a tomar decisiones? Sí. El modelo es la cadena de suministro, la realidad no, pero te ayuda a tomar decisiones. Así visto, el modelo no es la cadena de suministro en sí, tal como el mapa no es el territorio, ¿no? Pero te ayudan a tomar decisiones. En este curso, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿No? Nos vamos a enfocar en los modelos, en buenas prácticas, en lineamientos y directrices que guían en la toma de decisiones, que no son específicamente las decisiones a tomar. En una empresa no vas a tomar decisiones, o no vamos a, digamos, usar una diapositiva y vamos a resolver el problema de esta manera. Aquí está, toma, aquí ya está resuelto el problema, ¿no? Las diapositivas o el curso en general, un curso de logística y supply chain, lo que hace es ayudarte a entender de manera simplificada una realidad compleja para poder tomar decisiones. No podrías tomar decisiones aquí, ¿no? En esta realidad compleja. Necesitas algo más estructurado, más simple, que luego tomas la decisión aquí y los cambios se van a ver en la cadena de suministro real. ¿Correcto, señores? Entonces, la otra perspectiva, ¿no? La primera perspectiva es la perspectiva de los stakeholders, ¿no? Los stakeholders, o también llamado los participantes en la cadena de suministro, los participantes, los interesados en la cadena de suministro. Perspectiva de los stakeholders. Perspectiva de los flujos. ¿Qué flujos hay en una cadena de suministro? ¿No? A lo largo de esta cadena de suministro, lo vamos a ver aquí, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué flujos importantes ustedes pueden encontrar a lo largo de la cadena de suministro? El primer flujo, ¿no? El primer flujo importante es el flujo de productos, ¿no? El flujo de productos va en una dirección de izquierda a derecha, desde proveedores hasta el consumidor o cliente final. Ese es el flujo de productos. Y hay un pequeño flujo de productos inverso, o también llamado logística inversa. Un pequeño flujo de logística. Un pequeño flujo de logística inversa en dirección directa relacionados con las devoluciones, los rechazos, etc. Pero el primer flujo importante del flujo directo es el flujo de productos. ¿Es el único flujo que existe? Claramente, en la cadena de suministro no es el único flujo que existe. Hay otro flujo también más importante, pero que va en las dos vías. El flujo de información. Es decir, hay información que fluye en la cadena de suministro de izquierda a derecha. Y hay información que fluye de derecha a izquierda en la cadena de suministro. A ver, veamos. ¿Qué información fluye de derecha a izquierda? ¿Qué información envían los minoristas a los distribuidores al fabricante, el fabricante al proveedor? ¿Qué tipo de información estos señores proporcionan o ponen en la cadena de suministro? La información más importante que proporcionan estos señores en el flujo de derecha a izquierda, principalmente son las órdenes de compra. El detalle es las órdenes de compra, es decir, cada uno de estos señores coloca al eslabón anterior órdenes de compra, ¿no? Y lo que va a fluir en la cadena de suministro de derecha a izquierda son órdenes de compra a las etapas anteriores de la cadena. Y estos señores, ¿qué tipo de información van a enviar? ¿No? Ok, entonces estos señores definen las órdenes de compra, definen qué es lo que van a pedir, ¿no? Y estos señores, ¿qué van a enviar? ¿No? Información relacionada con el tracking de las órdenes de compra. En cuanto a información, es lo más básico. Es decir, cualquier eslabón en la cadena de suministro quiere conocer, bueno, cómo va
mi orden de compra? ¿La voy a recibir a tiempo? ¿Recuerdan el ejemplo del distribuidor y fabricante que querían un par de días más? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿la voy a recibir a tiempo? ¿En qué etapa va? Si estos fueran dos eslabones ubicados en dos países distintos, ya pasó el trámite de exportación de origen, ya subió a la nave, ya está llegando a destino. Toda la información que te entrega un courier cuando tú haces una compra en el comercio electrónico, ese tipo de información que requiere el cliente de su proveedor, y estamos hablando, por ejemplo, de un cliente como un consumidor final que requiere de AliExpress saber en dónde está su pedido, o requiere que Wish le diga dónde está, o Amazon que le diga, bueno, ya tu pedido ya llegó al punto, a tu país, y ya está, pasa el trámite de importación y te lo entregamos de aquí a 2 días. Ese tipo de información se llama tracking. Tracking o seguimiento a las órdenes de compra. Súper importante, ¿no? Es solamente esta información la que envía las etapas anteriores a las etapas posteriores en la cadena de suministro. No, también, por ejemplo, envían información de stock, ¿no? Envían información, bueno, tengo estos niveles de inventario. Envían información de los tipos de producto o la oferta que hay. Tipos de producto disponibles al cliente, ¿no? Envían información de precios, ¿no? Cuánto cuesta el producto, etcétera. Y estos señores participan con información de la demanda, ¿no? Estos señores, y en principal el cliente o consumidor va a participar en esta cadena de suministro indicando, bueno, este es el producto que quiere, esto es el producto que quiero, ¿no? Y esa declaración, ¿no? Es justamente información de la demanda, de los gustos y preferencias de los consumidores. Súper importante para que la cadena de suministro se enfoque en lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Entonces, estos son flujo de productos, flujo de información, y luego nos falta un flujo más, que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en sentido inverso al flujo de productos. Y ese flujo se llama el flujo de fondos. ¿Qué es el flujo de fondos? Es el dinero que recauda toda la cadena de suministro. En este contexto vamos a decir lo siguiente. Voy a borrar esto y les voy a decir lo siguiente. El único dinero real que ingresa a la cadena de suministro, en el cual ustedes se tienen que enfocar, es este de acá. El que produce este señor. Este señor es el único flujo de fondos positivo en la cadena de suministro. Este señor es el que da el dinero a toda la cadena de suministro. Ese dinero que pone este señor en la mesa tiene que servir para... tiene que repartirse entre toda la cadena. O sea, este flujo de fondos va a llegar aquí, y por ejemplo, si ahí hablamos, vamos a decir, estamos hablando de un consumidor, un cliente que ha comprado voy a ponerles el siguiente ejemplo, un Toyota Yaris en un concesionario de Mitsui, ¿no? Y pone para ese Toyota Yaris, no sé cuánto está actualmente, estará 10.000, 9.000, no lo sé, pero vamos a decir que lo vendió Mitsui en $10.000. Esos $10.000 tienen que alcanzar, ¿no? Para todos los que intervienen en la cadena de suministro. Les tiene que pagar una parte, o sea, una parte de este dinero tiene que ir para cada uno de esos señores. Hasta, por ejemplo, el proveedor, ¿no? De puertas, ubicado en Brasil, que transforma el acero y que sirve para que se produzca en Brasil el Toyota Yaris. Tiene que alcanzar para todos. Lo que hay, el único flujo positivo acá es el flujo del consumidor, el dinero del consumidor, del cliente final. Lo que hay en el interior de la cadena de suministro es un reparto. Es el reparto de ese único flujo positivo que proporciona el cliente. Este reparto puede ser justo o puede ser injusto, va a depender de las capacidades de negociación que tengan cada uno de estos eslabones. Va a depender de cuánto poder tiene cada uno de estos eslabones. Va a depender también, no necesariamente, pero también depende del valor que le pone cada uno de estos eslabones a la cadena de suministro. Pero lo que hay es un reparto del único dinero que funciona, que existe en la cadena de suministro, que es ese de ahí, ¿ok? El que produce, el que entrega el cliente o consumidor final. Entonces, ya hemos hablado acerca de la perspectiva de los flujos. Vamos a hablar ahora las perspectivas de los procesos, ¿no? Para ello nos vamos a ayudar del modelo SCORE. ¿Qué es el modelo SCORE? El modelo SCORE es Supply Chain Operation Reference, un modelo operativo
de referencia para la cadena de suministro. Es decir, estos señores, estamos hablando del Supply Chain Council, que es una de las agrupaciones o una de las asociaciones de profesionales más importantes, es una de las asociaciones profesionales más importantes en cadena de suministro en el mundo, al lado del Supply Chain Management Professionals, ¿no? Son dos instituciones o dos organizaciones académicas americanas que están a la vanguardia en lo que son las tendencias, en las tecnologías, en la implementación de nuevos modelos, en el benchmarking en supply chain, ¿no? Estos señores, el Supply Chain Council, propuso el modelo SCORE. El día de hoy, Supply Chain Council ha sido absorbido por una empresa muy conocida, americana también, que se llama APIX, ¿no? APIX y han formado APIX Supply Chain Council, ¿no? Han formado esta asociación, APIX Supply Chain Council. Entonces, estos señores, ¿qué venden? ¿Qué hace Supply Chain Council, ¿no? En realidad, estos señores organizan consultorías, asesorías a empresas, hacen publicaciones. La principal publicación que tienen ellos es el modelo SCORE, ¿no? ¿Qué es el modelo SCORE? Es un modelo, es una perspectiva de la cadena de suministro, ¿no? Es un modelo que también simplifica una realidad muy compleja. Entonces, ¿qué hace el modelo SCORE, ¿no? ¿Y para qué sirve el modelo SCORE, ¿no? Las empresas en el mundo, ¿no? Han logrado entender la importancia y lo útil del modelo SCORE. Se ha vuelto muy conocido. Muchas empresas grandes del tamaño de Procter, Unilever, Apple, etcétera, usan el modelo SCORE para gestionar su cadena de suministro, ¿no? Entonces, ¿qué dice el modelo SCORE, ¿no? El modelo SCORE dice lo siguiente: en toda esta realidad compleja, compuesta de muchos eslabones que se abastecen todos entre sí, y en realidad pues esto es bastante complicado, bastante difícil de entender, vamos a simplificarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir que para todos estos señores hay 5 procesos importantes que se repiten, ¿no? 5 procesos importantes que se repiten, que son en los que tú te tienes que enfocar, ¿no? Que son en los que tienes que enfocarte para entender la cadena de suministro, ¿no? Lo vamos a ver en nuestro cuaderno de trabajo y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a decir, aquí estaba la primera estructura de la cadena de suministro y dice el modelo SCORE. El modelo SCORE parte de esta manera. Dice lo siguiente, dice simplemente, muy bien, existen, a lo largo de toda esta complejidad que significa la cadena de suministro, existen muchos procesos, ¿no? Pero solamente hay que enfocarse en 5 procesos fundamentales que eslabonan la cadena, que engranan la cadena, que hacen posible la coordinación y colaboración. Es decir, te dice que, oye, coordinar y colaborar tiene un principio y fin. No te puedes concentrar en todas las actividades que hace la empresa, ¿no? Si eso lo sumas a las actividades que hacen la otra empresa y todas las demás empresas, esto es un infinito de actividades, ¿no? Un infinito de procesos y nunca podrías acabar, ¿no? Entonces te dice el modelo SCORE, concéntrate en estos 5 macroprocesos importantes que justamente encarnan la coordinación y colaboración en la cadena. Entonces dicen los señores, para cualquier eslabón en la cadena de suministro, tiene que haber un source o un abastecimiento, ¿no? Tiene que haber una entrada de productos, ¿no? Tiene que haber un source, un abastecimiento, ¿no? Entonces dicen, muy bien, aquí hay un source, ¿no? Una entrada de productos. Luego del source viene un make o producción. Entonces ustedes me van a decir, bueno, si estamos en una etapa, en un eslabón de distribución, el make es nulo, es casi cero. Sí, correcto, es casi cero, ¿no? Es cero prácticamente. De repente un distribuidor lo único que hace son maquilas, personaliza el producto para el minorista y ese es todo su make. Y en cambio en un fabricante pues es casi todo, y en los eslabones anteriores sí es casi todo, pero pueden ponerlo como cero por este lado aquí, pueden ponerlo como mucho por este lado acá, pero igual existe un make y luego existe un deliver. Este distribuidor hace un proceso de deliver. Entonces tienes un source, un make y un deliver. Lo voy a poner un poco más apiñado. Tienes un source, tienes un make y tienes un deliver. Y lo que propone el modelo SCORE es lo siguiente. El deliver del distribuidor se engancha con el source de la siguiente etapa.
¿no? El minorista tiene un abastecimiento, su producción es la venta propiamente dicha del producto, una entrega, y además también dice lo siguiente, ¿no? Existen, además de estos 3 macroprocesos principales, source, make, delivery, existen procesos de devoluciones. Return, las devoluciones que vienen de tus clientes, y las devoluciones que haces a tus proveedores, ¿no? Entonces, este es otro return. Estos son todos los procesos que integran una cadena de suministro. Estos son todos los procesos que integran una cadena de suministro. Entonces, todos los eslabones presentan esos procesos y el trabajo en supply chain es justamente coordinar y además también engranar estos procesos principales. Olvídate de todos los procesos que existen en la cadena de suministro. Estos son los procesos que tienes que enfocarte. Pero a su vez también el modelo SCORE propone lo siguiente, y esto es algo fácil de decir y es súper difícil de hacer, es lo más complicado de hacer. Hay pocas, justamente ahí entrega su valor el modelo SCORE, ¿no? Además dice lo siguiente, todos estos procesos, estos 5 procesos principales tienen que ser guiados por un proceso de planificación. Un proceso de planificación que guíe a toda la cadena de suministro. Pregunta, señores. En las empresas en las que ustedes trabajan o en las empresas en las que ustedes han podido tomar contacto, el trabajo de planificación es súper complicado ya en sí. Dentro de una empresa planificar, teniendo muchas áreas funcionales con intereses en muchos casos opuestos, es ya algo súper complicado. Si es algo complicado planificar al interior de una empresa, lo que propone el modelo SCORE es algo mucho más difícil, ¿no? Te propone que planifiques no en tu empresa solamente, sino planifiques para toda la cadena de suministro y guíes las operaciones probablemente de muchas empresas que tienen intereses en conflicto, ¿no? Entonces ahí está la grandeza del modelo SCORE, ¿no? El modelo SCORE dice, muy bien, este macroproceso principal de planificación, tiene que ser guiado por una de las empresas, ¿no? Y una de las empresas tiene que guiar todos los procesos de planificación de toda la cadena de suministro para lograr extraer la máxima rentabilidad posible a los consumidores o clientes finales. ¿Y qué exactamente dice que es la planificación? Para el modelo SCORE, la planificación se trata de hablar de acoplar, de coordinar, vamos a ponerlo así, acoplar la oferta con la demanda. Esto es algo fácil de decir, es decir, engranar y cruzar la oferta con la demanda. Es algo fácil de decir, pero casi nunca se logra hacer, difícil de hacer. Prueba de ello, ustedes se van a cualquier retail, a cualquier tienda como Saga, Ripley, etcétera, se van a cualquiera de esas tiendas y ustedes pueden comprobar que, por ejemplo, si se van en el mes de marzo, ya comenzaron, ni siquiera en el mes de marzo, en el mes de febrero, ya comenzaron la liquidación de verano, de todo lo que han vendido en los meses de enero y diciembre. Es decir, por ejemplo, empieza la liquidación de las sandalias, toallas de playa, todos los productos de verano. Empiezan también la liquidación de productos de terraza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando hay una liquidación, pregunta, ¿se acopló la oferta con la demanda? En este caso, una liquidación es una prueba patente de que no se acopló la oferta con la demanda, es decir, que el que planificó una oferta de X, no pronosticó adecuadamente y la demanda fue de un X menor. ¿Estamos, no? Entonces, eso es difícil de hacer, ¿no? Entonces, cuando hablan de planificar a lo largo de toda la cadena de suministro, es que todos produzcan de acuerdo a la demanda del consumidor o cliente final. Algo fácil de decir, difícil de hacer. Pero hay metodologías para justamente lograr esto, ¿no? Hay muchas prácticas en logística y en supply chain que buscan esto. Por ejemplo, el BMI, Vendor Managed Inventory, o gestión de inventarios por el proveedor o por el vendedor, el CRP, el Continuous Replenishment Program, el mismo modelo SCORE tiene sus prácticas para, no es el objetivo de esta sesión entrar a detalle de cómo es el modelo SCORE,
simplemente el objetivo de esta sesión o de este tutorial es simplemente mostrarles y decirles que existe, cómo funciona, etcétera, y dejarlo ahí, porque ya en otras oportunidades, en otras tutoriales se verá ya mucho más a detalle esto, pero acoplar la oferta con la demanda a lo largo de toda la cadena. Así como existen liquidaciones cuando sobró el stock, ustedes muchas veces pueden comprobarlo en su día a día, ¿no? Cuando van a un supermercado o cuando van a una cadena de tiendas por departamento, ¿no? Que muchas veces llegan a la tienda y buscan una zapatilla, la encuentran, pero no hay en la talla que ustedes buscan. Hay todas las tallas, menos la que ustedes utilizan, ¿no? En ese caso, ¿hubo un acople de la oferta a la demanda? No. Hay un quiebre de stock, faltó stock, ¿no? Entonces, eso también es, ahí está la dificultad de alinear o cruzar adecuadamente la oferta en la demanda. A veces te vas hacia arriba, a veces te vas hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para producir lo que justamente necesita el cliente? Hay muchas prácticas, ¿no? No es el objetivo de esta sesión, pero sí es conveniente identificarlas y mostrarlas, ¿no? Entonces, estas son las perspectivas de los procesos. Ya hemos hablado de planificación, abastecimiento o compras, fabricación, delivery o entrega y devoluciones o return. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra perspectiva, otra forma de entender la cadena de suministro. La siguiente perspectiva está relacionada con la perspectiva de ciclo y el límite push y pull, o también llamado límite empuje tirón. ¿Qué es el push y pull o límite empuje tirón y qué es los procesos de ciclo? No, ¿qué es la perspectiva de ciclo? La perspectiva de ciclo nos dice lo siguiente, que entre cada par de eslabones de la cadena de suministro, entre proveedores y fabricantes, distribuidores, etcétera, existen ciclos. ¿Qué ciclos hay? El proveedor abastece al fabricante, el fabricante produce para el distribuidor reabastece al minorista y el minorista atiende los pedidos de los consumidores al cliente final. Esos son los ciclos. Esos son los ciclos que hay en la cadena de suministro. Ahora, el matiz está que estos ciclos y esta cadena de suministro en sí se parte en dos, ¿no? Cuando sale el pedido del consumidor o cliente final. Este señor, el consumidor o cliente final, no va a emitir una orden de compra porque generalmente estamos hablando de una persona de a pie que va a un supermercado, que va a una tienda por departamento, que va a una bodega minorista del canal tradicional, no emite una orden de compra, sino hace un pedido, ¿no? Entonces la pregunta es, lo que dice el límite push y pull es, en esta perspectiva de ciclo, en estos ciclos que existen en la cadena de suministro, existe un lugar en este ciclo en donde entra ese pedido. Vamos a decir que entra aquí, por aquí, o vamos a decir que entra por acá, no lo sé. Puede entrar en cualquier parte de esta etapa de ciclos, de esta etapa de procesos, en cualquiera de estas partes de estos ciclos. El pedido entra en la cadena de suministro, el pedido lo hace el consumidor o cliente final. Recuerden ustedes que para nosotros el único pedido, la única demanda que es realmente importante es la demanda del consumidor o cliente final. Atrás en la cadena de suministro lo que hay es transferencia de stock para atender la demanda del consumidor o cliente final. El único dinero que nos interesa en la cadena de suministros es el dinero del consumidor o cliente final. Después lo que va a haber es un reparto de ese dinero, de ese único dinero que existe. Entonces, en ese te tienes que enfocar. Entonces, aquí también tienen la misma lógica. El único pedido que realmente importa es el pedido del consumidor o cliente final. En realidad, lo que hay atrás muchas veces no tiene nada que ver con los pedidos del consumidor o cliente final, cuando ese es el pedido realmente importante. Recuerden ustedes que el único dinero que importa es el consumidor o cliente final. Entonces, y prueba de ello son las liquidaciones, los quiebres de stock. Liquidaciones o quiebres de stock, ¿qué significa? Que no produjeron, este ciclo no funcionó sincronizadamente con las necesidades del cliente. Entonces, lo que dice la perspectiva de ciclo y límite empuje tirón, dice, ¿en qué parte de estos ciclos, de esta lista de ciclos, entra el pedido del cliente? Vamos a decir que entra
en un ciclo, en un proceso X, en un ciclo X, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? Vamos a decir que entra por aquí. Y entonces dice lo siguiente, la perspectiva de empuje-tirón. A partir de este momento, de este proceso en donde entró el pedido del cliente, lo que hay para la derecha es tirón. Se llaman procesos de tirón. Y lo que hay hacia la izquierda son procesos de empuje. ¿Cuál es la característica de un proceso de empuje? Un proceso de empuje es un proceso que se desarrolla, que se ejecuta en un ambiente de incertidumbre. Es decir, no tienes el pedido en sí, esperas que llegue el pedido del consumidor al cliente final, pero no tienes el pedido en sí. Entonces aquí estos son procesos guiados por un forecast, por un pronóstico, generalmente por el planificador. Es decir, no hay pedido, no hay demanda real, pero esperas que llegue. Entonces, como sabes que va a llegar, entonces comienzas a mover materiales, a fluir materiales, ¿no? A fluir productos, ¿no? Entonces, todos este flujo de productos son procesos de empuje porque no hay ningún pedido en sí. Pero cuando llega el pedido del cliente, esto se partió en dos. ¿No? Aquí ya no hay pronóstico, aquí ya hay un pedido en firme. Y todos los procesos se organizan para la ejecución, para la satisfacción, para que el servicio al cliente sea el mayor posible, ¿no? Es decir, estos procesos de tirón generalmente son guiados por el consumidor. Hay un cliente que está pidiendo ese producto. Eso significa que hay cierta presión, ¿no? Tienes que organizarte para tratar de cumplirlo en el menor tiempo posible, porque hay un cliente que está esperando, ¿no? Mientras que acá tienes procesos guiados por un forecast o por un pronóstico y no hay ningún pedido en sí, y estos procesos pueden ser, ¿no? O comparativamente hablando, tienen un matiz un poco más lento, un poco más suave. Aquí el estrés es un tanto mayor, porque aquí sí tienes un pedido de un cliente que está esperando y que va a pagar por todo que va a pagar su dinero por todo eso que vende la cadena de suministro. Entonces, esto es lo importante, ¿no? La diferencia que existen en las organizaciones, ¿no? Recuerden que cuando hablamos, el límite push y pull está determinado por el pedido, ¿no? Pero ¿por el pedido de quién? El pedido del consumidor o cliente final. Este es el que interesa. No el pedido de un fabricante o distribuidor, sino el pedido del consumidor o cliente final es el que parte de la cadena de suministro en dos. Entonces, señores, vamos a ver lo que dice estas diapositivas. Esto es bastante sencillo. Con los procesos de tirón, la ejecución se inicia en respuesta a un pedido del cliente. Con los procesos de empuje, la ejecución se inicia en anticipación a los pedidos del cliente. No hay pedidos. El límite empuje-tirón en una cadena de suministro separa los procesos de empuje de los procesos de tirón, ya lo conocemos. Los procesos de empuje operan en un ambiente de incertidumbre, ya que la demanda del cliente no se conocen todavía. Los procesos de tirón operan en un ambiente en donde la demanda del cliente se conoce. Hay cierto sabor especial, ¿no? Porque tienes que atender un pedido del cliente que está esperando ese producto. Por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo bastante sencillo en donde dice lo siguiente. Una conocida tienda por departamentos tiene su centro de distribución ubicado en Lurín, que atiende a 15 tiendas en Lima y provincias en general. El gerente de operaciones desea conocer cuáles de los siguientes procesos son push y cuáles son pull, ¿no? Y dice lo siguiente: reparto a domicilio desde el centro de distribución hasta el lugar del cliente de un televisor plasma. ¿Ese es un proceso push o es un proceso pull? Eso claramente es un proceso pull, porque ya hay un pedido de un cliente o un consumidor final que está esperando el televisor plasma en su domicilio. Los procesos pull son los que pelean en el mercado, ¿no? Son con los que vas a competir, ¿no? Entonces la organización está relacionada con de qué mejor manera están orientadas a la satisfacción del cliente, ¿no? ¿Cuándo quiere el televisor el cliente? ¿Lo quieres para mañana? Bueno, ya muy bien, puedo entregártelo para mañana, pero pagas un extra, ¿no? El tiempo promedio es de 2 o 3 días, ¿no es cierto? Ahora, ¿quieres en un horario específico a las 9 de la mañana? Muy bien, hay un extra ahí, pero si me das todo el día, el precio es menor, ¿no? Entonces, aquí juegas con ese tipo de variables, ¿no?
Recepción del TB plasma en el CD. ¿Es un proceso push o un proceso pull? Esto se da mucho antes de que llegue la demanda, es un proceso claramente push. Desanudaje del TB plasma en el puerto del Callao. Es un proceso claramente push, ¿no? Reparación del TB por desperfectos cubiertos por la garantía. Esto claramente es un proceso pull. Emisión de la orden de compra de televisores plasma realizado por el planificador de la tienda por departamentos. Este es un proceso claramente push, ¿no? Aquí ni siquiera hay pedidos, simplemente estás reabasteciendo al centro de distribución. Diseño y producción del TV plasma por parte del fabricante es completamente push, ¿no? Aquí no hay mucho más que hacer. Entonces, este es un ejercicio que ustedes tienen. A continuación, señores, habiendo revisado ya con anterioridad qué es la cadena de suministro, con esta definición interesante, ¿no? Propuesta por el Council of Logistics Management, que se cambió a Council of Supply Chain Management Professional, ¿no? Estas son las actividades de la cadena de suministro. Y además, lo que ustedes puedan investigar en Internet, en Google o en YouTube, lo que necesito que hagan ustedes es lo siguiente. Armen un organigrama, en donde en la cabeza del organigrama está el gerente general, tienen al gerente de supply chain, ¿no? O al director de supply chain, ustedes pueden poner lo que desean. Quiero que me identifiquen cuáles son los pares del gerente de supply chain. Uno de ellos es el área de ventas, importante, ¿no? La gerencia de ventas. Otra gerencia es la gerencia comercial, ¿no? Son los pares. Por aquí irá marketing, administración y finanzas, etc. Pero el objetivo que quiero, la tarea que les quiero dejar es, quiero que me identifiquen las gerencias o áreas funcionales que están relacionadas con supply chain. Es decir, supply chain, la gerencia o la dirección de supply chain involucra o tiene dentro de su organigrama al gerente de plantas. Muy bien, al gerente de plantas. Entonces me ponen aquí gerente de planta o producción. Me ponen esto acá. Ya les he soltado una, ¿no? Hay muchas más áreas. Entonces les sugiero, como tarea de investigación, identifiquen o determinen qué áreas corresponden, qué áreas funcionales está comprendida la gerencia de supply chain. Ok, señores, eso es todo por hoy. Esta es la primera sesión, este es nuestro primer tutorial. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en unos siguientes videos. Hasta pronto.